la bienvenida al doctor Allen Vera, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Control social que no hay y participación ciudadana que no se ve, pero ni en la sombra. Doctora, bienvenido. Bueno, ya está aceptada, ya está en firme, ya vemos que están en campaña también y usted pues es uno de los candidatos. ¿Qué puesto tiene usted? ¿Qué casillero? Sí, muchísimas gracias Karina, Jaime, por esta... Carla, por esta invitación. Y Jaime, siempre es un placer estar aquí y sobre todo con la ciudadanía poder compartir las cuestiones de actualidad y del futuro. Creo que el Ecuador urge saber qué va a ser del Ecuador del futuro y por supuesto estoy en el casillero número 2, papeleta de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, ya decíamos nosotros, ¿no? Lo que ha vivido el Consejo de Participación Ciudadana y por ende muchas entidades de control que están a la deriva. Decimos a la deriva porque mientras no haya una autoridad designada legalmente, van a seguir a la deriva. ¿Cómo fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo devolverle la institucionalidad y la credibilidad? Sí, mira, quisiera tomarme los primeros minutos para ejercer mi derecho a réplica. Ayer nuevamente fuimos insultados por el presidente Guillermo Lasso, las personas que vamos a votar no. Y quisiera aprovechar este espacio para contestarle que no sea cobarde. Presidente Lasso, no sea cobarde. No insulte a la ciudadanía. Delincuente es quien tiene dinero fuera del país no declarado. Delincuente es quien tiene 4.000 muertes en sus manos. Delincuente es quien junto a Lenin Moreno provocó más de 30.000 muertes en el COVID. Esos son los delincuentes. No los ciudadanos que vamos a votar no en esta consulta. Insisto, no sea cobarde. Si no quería que los ciudadanos elijamos entre sí y un no, simplemente no haber llamado a esta consulta mentirosa, a esta consulta que va a engañar a la patria y como muy bien usted lo ha dicho, la palabra técnica, nos van a entucar ahora ya no solo mentiras, sino van a sepultar a la institucionalización de este país. Insisto, no se puede atacar a la ciudadanía y sobre todo que demuestra la falta del absurdo que es el llamamiento a consulta, porque saben que no es necesaria, porque saben que todas, absolutamente, cada una de las reformas que se pretenden hacer, primero no son necesarias para solucionar la seguridad, la salud, la educación, la falta de trabajo. Y segundo, se podían realizar a través de otros mecanismos legales y jurídicos. Dando paso, ¿y por qué inicio con esto? Porque esto es participación ciudadana. En este momento todo el Ecuador requiere y la forma principal de ejercer nuestra participación es levantar la voz que nos han quitado, que nos han suprimido. Esta voz de rechazo, esta voz de protesta, que después, cuando lleguemos al Consejo de Participación, se van a convertir en acciones positivas de real fiscalización en contra de la violación a nuestros derechos de forma permanente, ya no solo de parte del Ejecutivo, sino también de parte del Poder Judicial, de la función de control y participación, de todas las funciones del Estado que están actualmente trabajando en contra de la ciudadanía y no a favor de nuestros derechos. Doctor Vera, ustedes ingresarían al Consejo de Participación Ciudadana en una época bastante controversial por las designaciones de autoridades. Y esto tiene que ver también justo con la consulta, porque en el supuesto no consentido, lo voy a decir así, de que ganase el sí, les quitan competencias a ustedes y retrocedemos, porque el país retrocede otra vez a esa repartición de torta, de puestos, de padrinazgos en la asamblea. En ese hipotético caso, ¿cómo tendría que actuar el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué se le quiere realmente quitar esta competencia? Sí, mire, lo más grave de la consulta, de la mal llamada consulta popular, porque simplemente es una acción de tiranía, una acción dictatorial que quiere ejercer el Ejecutivo, el presidente, fue quien lo llamó a la consulta, con la coadyuva, utilizando a la Corte Constitucional, porque esto es gravísimo también. Hay que recordar, y siempre para la memoria histórica, que gran partícipe de esta decisión fatal de sepultar a la patria fue esta Corte Constitucional que eligió el Trujillato de forma ilegal e ilegítima. Entonces, el problema ¿cuál es? Que en el no consentido caso de que gane las dos preguntas respecto al Consejo de Participación en la consulta popular, vamos a entrar en una fase de absoluta inestabilidad institucional. ¿Por qué?
y esto por favor, amigos, amigas que nos ven, aquí está el engaño. El presidente Lasso quiere mantener en funciones a los 10 sobre 20, a los prorrogados de los prorrogados, a todas estas autoridades elegidas entre gallos y medias noches, con la única finalidad de obtener impunidad. Recuerden, si no fuese necesaria, o si está mal que el Consejo de Participación decida y designa a las autoridades, ¿por qué ahora están terminando de designar así rapidísimo, sin concursos, a dedo, a autoridades? Y a las que no les gusta, vemos cómo es la cuarta o quinta ocasión que el Consejo de Participación simplemente incumple una sentencia de la Corte Constitucional desde hace un año para designar al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura. Está clarísimo que lo que quieren únicamente es preservar a las autoridades que les son convenientes al Ejecutivo, prorrogar a las autoridades que están y no hacer nuevas designaciones, y simplemente quitarle a la ciudadanía esta capacidad que nos fue entregada en la Constitución de Montecristi, que es que cada uno de los ciudadanos, que el pueblo ecuatoriano, que ustedes, amigos que nos están viendo, sean quienes tienen el poder en sus manos. Esto es lo que se quiere hacer a través de esta consulta popular mentirosa. Doctor, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana en funciones, bueno, todavía está en una disputa eso. El doctor Hernán Ulloa dice que quienes han atentado contra lo que está pasando en este momento con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la disputa esa que hay entre la Asamblea y el Consejo, es un tema de los que están en este momento casi que de candidatos a la reelección. También se ha lavado las manos por el tema de lo que no se ha electo al presidente del Consejo de la Judicatura. Una mayoría que justamente esta semana tomó votación y que quien se abstiene para que no se elija al presidente del Consejo de la Judicatura es el propio Ulloa. Mire, yo entiendo que este consejo, no solo una persona, el consejo actual destituido son los mejores discípulos y compinches de la desgracia nacional. Creo que es todas las funciones en este momento la más vergonzosa, porque hay que recordar que fue uno de los primeros en denunciar el golpe de Estado institucional que vivimos en la función de transparencia y control social. Estas personas están destituidas, deberían inmediatamente ser apresadas por usurpación de funciones. Ahí la Fiscalía no actúa, la Fiscalía 10 sobre 20 no actúa. ¿Por qué? Porque es en beneficio exclusivo del Poder Ejecutivo del presidente Lasso. Insisto, en este momento no se puede, y la situación actual es ni siquiera en la época de la dictadura de los años 70, 80, ni siquiera en la época de los 90 existió la falta de institucionalización que vemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque tanto la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, que su presidente ahora no se haga hecha la víctima, cuando fue él que se inventó el influjo psíquico del expresidente Rafael Correa. Claro, ahora como ya el mal paga el diablo a sus devotos, como ahora ya no le es favorable, ahora sí pretende ir de demócrata, ir de legalista. Pero hay que recordar que ellos destruyeron al país, lo siguen destruyendo, pero lo importante que es que tenemos una fecha para poder recuperar la institucionalización. El diagnóstico es gravísimo. Todos sufrimos la falta de seguridad, todos sufrimos la falta de salud y educación, pero tenemos la oportunidad en estas elecciones de generar nuevamente esta esperanza y sobre todo de salvar al Consejo de Participación Ciudadana, que sí funcionaba. Miren, a mí siempre me preguntan y me dicen, no, pero es que el Consejo de Participación Correísta hacía exámenes 100 sobre 100. Sí, pero no teníamos funcionarios 10 sobre 20. Y los hechos son los que mandan. Nunca durante la existencia del Consejo de Participación, que fue un buen Consejo de Participación, que ayudó al país desde su función estatal, nunca tuvimos las cifras de muertes, 4.000 muertes en un año. Nunca tuvimos el desprecio al manejo de los recursos públicos que vivimos en la actualidad. Es sencillo, con un buen Consejo de Participación solucionamos este país, junto evidentemente al liderazgo en esa época del presidente Correa y de las demás funciones que trabajaban de forma armonizada.
un pésimo Consejo de Participación Ciudadana, gracias a la consulta mentirosa del 2018, junto a Lenín Moreno y a Lazo, destruyeron este país. La forma de recuperarlo son estas nuevas elecciones que nos tiene que dar a todos los ciudadanos, como este nuevo año, un aliciente de esperanza, de fe, de que sí se puede, y elegir a las personas más preparadas, no improvisadas y honestas, que vayan o que vayamos a defender a los ciudadanos. Doctor Vera, ¿por qué el presidente Lazo está tan empeñado en que se desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué es lo que quiere el presidente? Miren, desde mi punto de vista personal, yo entiendo que ellos son fundamentalistas. Lo he repetido muchas veces. Yo puedo dar mi vida por un ideal, ¿no? por salvar a mi familia, por amor, lo que sea. Lo que no puedes matar a otra persona por ideal. Ese fundamentalismo de quitarle dinero al Estado para tenerlo fuera del país, aunque la gente aquí se muera de hambre y se muera sin servicios médicos, es un fundamentalismo. Es lamentable que al actual presidente de la República ni siquiera vive en la Tierra, vive en Júpiter. Y está desconectado completamente de la realidad de los ecuatorianos. ¿Cómo se soluciona esto? A través de un Consejo de Participación que fiscalice. Recuerden, amigos, el Consejo de Participación, la principal actividad no es la designación de autoridades. Por supuesto que en este momento a los políticos les interesa para poner a sus panas, pero la principal es fiscalización. Desde el Consejo, doctor, vamos a ejercer... Este Consejo, con tanto desprestigio que tiene, ¿usted cree que va a tener poderes como para irse a fiscalizar a otras instituciones? Por supuesto que sí, porque cada uno de los ciudadanos, cada uno de ustedes, amigos que nos ven, van a volver a tener el control. Vamos a realizar nuevamente observatorios permanentes, veedurías permanentes en territorio de cada uno de los sectores. Vamos a fiscalizar todas las cuentas del Estado. Vamos a saber por qué, de forma dolosa, porque eso es un peculado, lo que han hecho este año todas las, o probablemente todas las instituciones públicas, porque han utilizado dinero público destinado para salud, destinado para la educación, destinado para la seguridad, lo han utilizado para otras cosas o simplemente decidieron no utilizarlo. Esto es un delito que vamos a denunciarlo cuando lleguemos y vamos a fiscalizar. Es necesario, el Ecuador requiere construir confianza, el Ecuador requiere capacidad, el Ecuador requiere nuevamente volver al país en el que estábamos mejor, que todos sabíamos que estábamos mejor. Doctor Vera, en este país no hay seguridad jurídica y la última vez que se hicieron elecciones populares, que la gente decidió quiénes quería que sean los miembros al Consejo de Participación Ciudadana, esa elección les duró poco, ¿no? Y los destituyeron de una forma tan ruin, ¿no? Porque el gobierno actúa con visceralidad, es muy visceral, ¿no? ¿No le temen ustedes a esto al momento de llegar? Imagínense que el gobierno no sume la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, que los amigos no lleguen. ¿Cómo enfrentarse con eso? ¿Qué es lo que pasa en este país? Cuando no me caes bien, te busco la quinta pata al gato, me valgo de la función judicial y bueno, si te puedo destituir, te mando a tu casa con un gracias. Mire, eso se soluciona sencillo, siguiendo la ley. El problema es cuando las personas creen que pueden estar por encima de la ley o por encima de la Constitución. La banda presidencial dice algo importante: mi poder en la Constitución, no encima, no por debajo. Hay que cumplir la ley y la garantía de imparcialidad, la garantía de realizar bien el trabajo, sobre todo deviene del cumplimiento irrestricto de los reglamentos, de las leyes, la Constitución y los tratados internacionales. Por supuesto que estamos expuestos en este momento a las argucias, a todos estos absurdos que se generan a través no solo de la función judicial con estas acciones de protección espurias e ilógicas, ni siquiera hay que ser abogado para leer eso y darse cuenta que se está actuando de forma ilegal, pero sobre todo tenemos la posibilidad de ejerciendo acciones positivas, aún en contra, aún bajo presión, aún aunque el gobierno utiliza la policía para tomarse, que un abrazo a todos los amigos policías que luchan cada día en las calles, pero es lamentable cómo el gobierno utiliza la policía para tomarse a la fuerza en las instituciones públicas. Y si nos van a agredir, si nos van a querer sancionar, pues para eso somos abogados, para eso soy abogado y sabré enfrentarlos como siempre en mi vida, con altura, con elegancia y sobre todo con convicción.
porque tenemos el apoyo de todos saben quién me apoya, que es el pueblo ecuatoriano, son los ciudadanos cansados de que se violen nuestros derechos y siempre vamos a actuar en la ley y la ley nos favorece porque básicamente se tiene que recuperar cada uno de los derechos conculcados en el país. Doctor Allen Berbera, antes de que se despida de esta entrevista, me gustaría hacerle la consulta. Hay cuestionamientos porque ustedes usan una camisa azul o celeste. Mire, eso ya raya lo irracional, raya lo absurdo. Soy Allen Berbera, abogado. Me gradué a los 21 años de abogado, súper peladito. Me gradué a los 28 de PhD, doctor. Tengo la máxima calificación, que es cum laude por unanimidad en España. Soy miembro de 5 de las organizaciones más grandes de investigación en derecho, en Polonia, España, Brasil, México y Argentina. Y aquí alguien me quiere descalificar porque uso una camiseta azul. Entonces, vivimos ya en un país de locos. Simplemente es absurdo, irracional, grosero que siquiera una autoridad o un candidato, peor, pretenda atacar a una persona por una camiseta. Lo grave, lo gravísimo es que se nos quiera restringir nuestros derechos constitucionales. Y estamos normalizando eso. Ahora dicen que es normal que no salgas por tu seguridad, cuando lo normal es luchar la delincuencia, no restringir mis derechos constitucionales. Nos llaman corruptos y votamos que no, cuando lo normal es favorecer la libertad de expresión y la libertad de información. Entonces nos están queriendo lavar el cerebro, cortando nuestros derechos fundamentales, y eso es importantísimo. Cuando una persona, amigos, amigas, te dice que para protegerte te quita derechos, te está convirtiendo en su esclavo. Es vital que el Ecuador comprenda esto. Quien lesiona, quien nos quita nuestros derechos, quien pretende quitar nuestros derechos de la Constitución, nos quiere esclavos del poder, esclavos de sus intereses económicos. Entonces, igual, si nos quisiesen en este momento, importante que la ciudadanía conozca, mi candidatura y la candidatura de los 45 que estamos de candidatos para el Consejo de Participación. Son 45 en total. Son 45 en total. Está completamente en firme. Tanto el vestuario como han visto los spots en la publicidad, en la televisión, medios digitales, radio, fue aprobado y censurado por el Consejo Nacional Electoral. Ellos un día nos citaron a todos, cada quien grabó su spot, hicimos un guión. En ese momento, 2 personas del CNE nos vetaron, nos censuraron, dijeron que no a ciertas líneas, lo grabamos. Ahora que se publica se vienen a quejar cuando ellos mismos son los que grabaron todos los spots publicitarios. Yo he presentado personalmente una denuncia porque surgió un memorándum del consejero Pita diciendo que se ponga atención a 7 candidatos al Consejo de Participación, cuando existimos 19 candidatos que tenemos prendas, camisas o distintivos colores azules. Y si se quiere, los propios candidatos de todo el país usan colores azules. ¿Qué significa? Pues que todos son correístas. ¿Y la ley le faculta para que ellos impidan? No se puede porque expresamente el propio reglamento del CNE establecía que existen 2 colores que no se pueden utilizar, que es el verde, evidentemente porque el fondo era verde y tenían que poner bueno, la gente de audiovisuales sabe eso. Trabajaron en croma. Trabajaron en croma. En croma se llama, ¿no? Sí. Y el color blanco porque la publicidad de todos, de los 45 candidatos, tiene fondo blanco. Entonces eran las propias reglamentos, las propias leyes que el propio CNE realizó, ahora ellos mismos los quieren criticar. Yo creo que se dieron cuenta que estaban cometiendo actos de odio y esperemos hayan parado, pero hay que estar vigilantes. Por supuesto que nos van a querer descalificar, pero insisto, prefiero enfrentar la tiranía con actos positivos, con ley en mano, que dejarme doblegar porque simplemente a alguien se le ocurra que no pueda ejercer mi derecho de expresión, mi derecho a tener la ideología que me dé la gana. Doctor, ¿para eso sí tiene tiempo, Pita? Porque para controlar la propaganda adelantada que hubo en el Ecuador, mire, en el puente de la Unidad Nacional, en el puente Guayaquil-San Borondón, allí dijo que le agradecían al Ministerio de Obras Públicas por retirar la publicidad. Por darle haciendo el trabajo. Por darle haciendo el trabajo de unos incapaces. Mire, es vergonzoso, insisto, todas las funciones del Estado están trabajando en contra de los ciudadanos. Y lo del Consejo Nacional Electoral es vergonzoso
porque no es posible que hay campañas que llevan más de 6 meses. La propia campaña a favor de la consulta popular del presidente Lasso decía que sí, antes que esté calificada por la Corte Constitucional. Y utilizan no hay que los recursos del Estado. Como sabía que la Corte Constitucional, que es suya, va a decir que sí, automáticamente inició esta campaña previo hasta que esté calificado. Entonces, ¿cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral, y ojo, no solo de todas las tiendas políticas, porque hay todos los partidos políticos, muchos han actuado ofreciendo el oro y el moro, ofreciendo que van a hacer naves espaciales, van a hacer trenes, regalan biela, regalan pollo, regalan gas. Entonces es imposible y absurdo que el Consejo Nacional Electoral, lejos de realizar su competencia, que es control electoral, ahora pretenda mermar los derechos de las personas que estamos participando para el Consejo. Entonces es importantísimo y esperamos que no actúen en contra del derecho, en contra de la Constitución, si no sabrán encontrarnos y actuaremos siempre bajo la ley, con firmeza, eso sí, para proteger los derechos de los ciudadanos de que puedan elegir a quien les dé la gana. ¿Qué casillero está usted? Nuevamente, Allen Verdera, casillero número 2, papeleta de hombres. Recuerden, en las papeletas del Consejo de Participación se tiene que votar de 1 a 3 candidatos, en hombres y mujeres, y en el de pueblos y nacionalidades solo un candidato. Y recordar también que en la consulta popular votar no, todo no, de uno en un casillero, porque si hacen una sola raya, se anula la papeleta. Doctor, también. ¿Una persona puede votar hasta por 4 o por 7? Hasta por 3 en cada papeleta. En la papeleta de hombres, de 1 a 3, papeleta mujeres, de 1 a 3, y papeleta de pueblos y nacionalidades, un solo. Vota solo por 7 candidatos. Solo por 7 candidatos divididos en 3 papeletas. En eso debe estar preocupado el Consejo Nacional Electoral, informando a la gente, instruir, mire, y no preocupado por qué se pusieron una camiseta azul. Una situación... Ya van a reclamar nuestros amigos los MLCistas, amigos suyos también. Mira, es gravísimo y ¿sabe qué es lo peor? Se debilita la democracia. Va a ir mucha gente el día de las elecciones que se va a encontrar 7 papeletas y no va a saber qué hacer. Seguro que sí. Y el Consejo Nacional Electoral, lejos de todo este año, prepararnos sabiendo que existían las elecciones, en comunicar a la gente cuántas papeletas existen, cómo se debe votar, cuál es la forma de elección, se ha dedicado simplemente a perseguir, a gastar dinero en tonterías, y es lamentable que esperemos no pretendan descalificar y realizar acciones ilegales, porque insisto, con el peso de la ley, con las acciones positivas nacionales o internacionales, vamos a responder. Doctor, muchísimas gracias. Ya estamos despidiéndonos por esta entrevista. Espero, por favor, siempre poder participar. Cuenten conmigo para informar a la ciudadanía. Recuerden, Allen Verdera, casillero número 2, victoria, venceremos, y tú sabes que estábamos mejor. Gracias al doctor Allen Verdera, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social.